José Manuel Trabado se doctoró con una tesis sobre la poesía de Cervantes, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el título Poética y pragmática del discurso lírico, el cancionero pastoril de la Galatea. En la actualidad es profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de León. Ha publicado libros como La lectura lírica, Asedios pragmáticos a textos poéticos o La escritura nómada, Fronteras genéricas en el cuento contemporáneo. Dentro de sus estudios sobre cómic se encuentran las monografías Antes de la novela gráfica, Clásicos del cómic en la prensa norteamericana, y la novela gráfica, Poéticas y modelos narrativos. Ha dedicado artículos a autores como Art Spiegelman, Chris Ware, André Julliard, Miguel Ángel Prado, Paco Roca, y ha abordado aspectos como la biografía, el diario, el terrorismo, la relación entre el dibujo y la fotografía dentro de la narración gráfica, además de textos panorámicos como el dedicado al cómic fantástico en España, incluido en el libro coordinado por David Roas, Historia de lo fantástico en la cultura española. Entre 2007 y 2012, puso en marcha una serie de cursos de verano que versaban sobre cómic y cine de animación, y desde 2016 ha promovido desde el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León la creación de una colección de estudios sobre cómic y narración gráfica que lleva por nombre Graficalismos. Claro, es verdad que cuando uno se plantea el estudio del objeto del cómic, siempre se está preguntando o buscando de alguna manera una forma de legitimación, ¿no? Si uno estudia un clásico literario, parece que no es necesario. Si incluso estudia el cine, parece que ahora ya no es necesario, aunque en cierto momento lo fue. Pero el cómic comparte quizás con otros lenguajes, incluso con otros géneros literarios, digamos, la necesidad de estar autojustificando sus estudios. Pienso, por ejemplo, en un género como la ciencia ficción, que al menos hablo desde una perspectiva española, quizás no entra también de lleno dentro del marco académico, ¿no? Aunque hay estudios ya importantísimos. O puede ocurrir con lo policíaco, o a lo mejor con la literatura fantástica. Bueno, al fin y al cabo, el estudio del cómic nos invita a pensar en el lenguaje, que al fin y al cabo es un poco lo que nos interesa mucho, ¿no? Es verdad que está asociado, durante mucho tiempo estuvo asociado el cómic a una cultura popular y a una especie de usar y tirar, ¿no? Por los soportes que tenía. Y quizás nos venía un poco esa idea, pues, por el cómic asociado a un público infantil, por un lado, pero por otro lado también asociado a esos soportes de un papel de escasa calidad, eso, digamos, ese mundo pulp de la cultura norteamericana que veía nada más y nada menos que quizás una industria destinada al entretenimiento, ¿no? Es verdad que el cómic ha variado mucho en su forma de entenderse a sí mismo. Y con ese impulso de un término más o menos polémico que pueda ser el de la novela gráfica, pero bajo el cómic underground, bajo el cómic más de naturaleza más experimental, y que incluso si no acudimos solo a los referentes norteamericanos, sino también a referentes europeos como Toffer, tendríamos que sería algo que está o que podría estar plenamente instalado dentro del canon, en cuanto que es un lenguaje sumamente complejo y que merece ser estudiado, ¿no? Es verdad que incluso la experiencia personal que yo tengo en ciertos momentos es cuando algún alumno me preguntaba con sorpresa, pero ¿se puede hacer una tesis sobre cómic? Y siempre les contesto lo mismo, se puede hacer una tesis sobre lo que quieras, porque lo que hace serio nuestros estudios es nuestra metodología, nuestro interés y nuestra seriedad, y podemos hacerla sobre cualquier cosa que también para nosotros sea lenguaje. Es verdad que quizás cuando estudiamos cómic es desde dónde arranca uno, ¿no? Desde qué disciplina arranca uno. Yo pertenezco a una facultad que se llama Filosofía y Letras y vengo de una carrera que se llama Filología y que estudiamos la fijación de esos textos. Claro, arrancamos de una concepción muy clásica del hecho literario. Es verdad que si lo enfrentamos con los grandes clásicos literarios, esto crea una especie de inestabilidad, ¿no? Digamos que de desconcierto en los estudios académicos. Pero bueno, yo creo que hay disciplinas, en este caso yo pertenezco a una disciplina que se llama Teoría de la Literatura y que podríamos ensamblarla con la semiótica, es decir, teníamos casos como Humberto Eco, que ha estudiado el cómic con toda la seriedad, ¿no? Es decir, se trata de un lenguaje tan válido, no mejor ni peor que otros, es decir, tan válido como cualquier otro, ¿no? Como un videoclip musical, como un anuncio publicitario, como el cine, como, yo qué sé, el graffiti, son todo como la música pop, es decir, son todos lenguajes válidos. Yo creo que no tendríamos que cerrarnos las puertas a ningún campo porque si no estaríamos empobreciendo nuestra manera de pensar
y también nos debemos un poco a nuestra época. Y uno de los lenguajes que nuestra época ha privilegiado precisamente es la imagen. Es un poderoso dios en el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando enfrentamos las imágenes a las palabras? Que parece que si juntamos un texto literario con una imagen, parece que pierde prestigio en muchas ocasiones el texto literario. Bueno, y si incluso lo sustituimos, bueno, es que no nos gusta leer y entonces atendemos solo a las imágenes. Eso a veces también ha causado, digamos, esa falta un poco de prestigio de un lenguaje basado también en imágenes, con texto, pero donde las imágenes tienen un papel preponderante, ¿no? Y seguimos teniéndole mucho miedo a las imágenes, sobre todo desde esa cultura textualista que tenemos, ¿no? Y donde el hecho literario, y el hecho literario escrito, es decir, que no solo ha sido escrito, ha sido un hecho literario, sobre todo que nació oralmente, pero cuando enfrentamos esa disparidad, ¿no? de la palabra textual escrita frente a la imagen, surge una alarma desde el mundo de los que estudiábamos las palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, es hasta cierto punto, bueno, interesante. Pero ¿qué ocurre? Que nos hemos dado cuenta de que hay mucho que estudiar. Antes hablaba de esa vertiente nostálgica. Bueno, también es interesante revisitar el pasado para a lo mejor reconstruir otra vez la historia, ¿no? No solo como un elemento de nostalgia de una época, y ver sobre todo las prácticas actuales, contemporáneas, que yo creo que están suponiendo, digamos, una gran versatilidad, una gran riqueza y que para los que intentamos estudiarlas es un reto. Desde el momento en que se nos está planteando esa gran complejidad y qué herramientas tenemos que estar utilizando. Incluso tendremos que crear herramientas nuevas para estudiar un lenguaje que está siempre, digamos, rehuyendo una clasificación fácil. A mí me parece especialmente interesante y podemos caer luego también en otro problema, es decir, cuando ya nos sentimos cómodos y repetimos conceptos, metodologías, formas de estudio, etcétera, ¿no? Nos invitaba a eso, a entrar un poco, al menos hablo desde una experiencia muy personal, ¿no? Invitaba a contemplar algo que para mí también era nuevo y como quien observa, no sé, un edificio, una catedral por primera vez y queda maravillado y trata de comentarle a los demás por qué le gusta tanto eso, ¿no? Entonces, pues bueno, buscar esas explicaciones posibles me parecía que es una buena estrategia, ¿no? Y ampliar un poco nuestro campo mental, nuestro campo de estudios, las posibilidades y sobre todo no se trata de una pelea de sustituir unos lenguajes por otros, sino de ligarlos y ampliar, porque dentro de esa reunión de lenguajes podemos explicar un poco nuestra época en la que vivimos. Bueno, alguna vez he comentado con algún compañero siempre que nosotros tenemos un trabajo esencialmente humilde frente a los creadores que de alguna manera, los grandes creadores, sobreviven en el tiempo. Pienso que nuestro trabajo, el acercamiento de los críticos, es algo que está más supeditado a su época. Sí que también somos muy deudores de una época y si algunos de los autores envejecen, por supuesto, los críticos envejecemos mucho más y mucho más rápidamente, ¿no? Es verdad que a veces también hay ciertos críticos que acaban adquiriendo, digamos, un cierto prestigio que los convierten, no sé si en estrellas, pero sí al menos en grandes referentes, ¿no? Pero también tenemos que tener claro que nuestras herramientas son provisionales a la hora de estudiar y que posiblemente mañana vendrán otros que quiero pensar que aporten nuevas ideas, ofrezcan nuevos enfoques, ¿no? Estos a veces cuando nosotros hacemos la revisión de los estudios de cómic, nos encontramos sobre todo con unos inicios también muy lleno de buenas intenciones, de grandes resultados, pero de una óptica del amateur, ¿no? Que es una palabra muy bonita, ¿no? El amateur, que tiene que ver con amar, ¿no? Que nos llega desde el francés, ¿no? Aunque a veces la desprestigiamos. Es alguien que lo hace por pura pasión. Ocurre que evidentemente están cambiando algo las cosas y poco a poco se va la academia de manera lenta, pero bueno, esperemos que siga así y que no haya retrocesos, se va mostrando más permeable. Entonces tenemos otros registros. Hacer una tesis sobre cómic hace 20 años era una osadía tremenda, porque tenías que encontrar además a alguien que avalase tu investigación, un profesor que pudiera dirigir ese trabajo. A día de hoy, perdón, sigue teniendo también algo de osadía, ¿no? Y de cierta valentía. Pero bueno, ya son muchas las tesis que se están leyendo. Es decir, poco a poco, dentro de esa palabra que tanto se utiliza en los estudios del cómic, también vamos normalizando, vamos buscando, digamos, cierta inercia donde una tesis sobre cómic tenga la misma validez que una tesis sobre García Márquez, sobre Marcel Proust o sobre Cervantes o Shakespeare, ¿por qué no?
Y claro, es el problema sobre todo y la riqueza que a veces comentábamos cuando nos juntamos en ese tipo de simposios es ver el punto de arranque de cada uno de los estudiosos de cómic, porque, bueno, arrancamos desde disciplinas muy diferentes, algunos pues eso, desde el mundo literario, desde la comunicación audiovisual, desde el mundo de la historia del arte. Bueno, eso nos da, digamos, una especie de... queda diluido los acercamientos porque no solo hay una única metodología férrea que se convierte en especie de religión, pero por otro lado también es una riqueza muy importante. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque a mí me ocurre cuando estudiaba literatura, lo que más me gustaba eran los comentarios de los lectores que no eran expertos en literatura, porque a veces nos convertimos como, digamos, en lectores profesionales en el más sentido de la palabra y ya vamos condicionados por ciertas cosas. A veces es interesante ver cómo lo está viendo el lector, porque la literatura no nació para ser estudiada, sino para ser leída, para ser disfrutada, y luego la hemos convertido en una disciplina de estudio, etcétera. Lo mismo ocurre con cualquier otro lenguaje, con la música o con el cómic, por ejemplo. Es decir, nació para contar historias, para divertirnos, para hacernos mirar nuestro interior, para entender el mundo. Es decir, la riqueza del cómic ahora ha dado un vuelco muy grande, ha dado un gran salto temático, un gran salto formal que de alguna manera nos estaba cogiendo un poco por las orejas al mundo de los estudios y dice, estamos aquí, merecemos la pena, ¿no? Y yo creo que precisamente atendemos un poco a esa llamada, a esa explosión de ese cómic, que también nos permite recuperar los clásicos del cómic, por otro lado, y ver lo importantes que eran. Es decir, hay una labor editorial muy grande, es decir, incluso con los pioneros del cómic norteamericano, que a mí me parecen fascinantes, y uno se queda realmente perplejo de cómo consiguieron una madurez tan grande en un momento donde se pensaba que se estaba formando un lenguaje, ¿no? Porque nosotros siempre tendemos a pensar desde una perspectiva evolutiva que hay un lenguaje que se crea, que poco a poco va madurando y luego que alcanza ese periodo de clasicismo y de decir, esto ya es la síntesis, ¿no? Si pensamos en el Quijote, bueno, es la síntesis de muchos géneros narrativos previos y él lo consigue Cervantes, ¿no? Pero aquí es casi como si el Quijote precediera a los libros de caballería, ¿no? Entonces es muy llamativo eso. Entonces, el hecho de que ahora de alguna manera le estemos prestando atención a los cómics y que desde el mundo académico utilicemos herramientas para estudiarlo, nos permite no solo enfrentarnos al panorama creciente en complejidad, número actual, sino en volver a mirar otra vez aquello que parecía que se había quedado pues en los periódicos y que era una especie de lenguaje destinado a ser efímero, ¿no? Y que ahora se está recuperando en otras ediciones y que incluso se convierte en ediciones casi de coleccionista en ciertos momentos, ¿no? Con tapadura, gran formato, etcétera. Es decir, hay una reubicación cultural también de lo que eso que llamábamos cómic, ¿no? Cómic ha entrado en los museos también, se puede exponer y hasta lo hemos convertido en mercancía, ¿no? Un número de Action Comics donde aparece por primera vez Superman, es el número uno, puede convertirse en una mercancía valiosísima. Es decir, todo está cambiando y la manera que nosotros miramos lo que se ha hecho hace unos años cambia profundamente. Ocurre precisamente que entonces, con respecto a lo que me preguntabas, que claro, es decir, ese amateur, es decir, se ha convertido poco a poco, nos vamos convirtiendo pues, en una especie de profesionales desde el mundo académico. En ese sentido sí hay una variación, un cambio generacional que tienen sobre todo que atender a esa demanda implícita que había en la revolución del cómic que estamos viendo. Sí, es verdad que es tan singular el lenguaje del cómic que siempre tenemos que tener muy presente el soporte donde se encuentran, ¿no? Porque es determinante. Es determinante no solo en... Siempre es determinante el soporte, no sé si vamos a llegar a los términos de McLuhan de que el medio es el mensaje, no sé, no me atrevería a decir tanto, pero es muy importante dónde nos encontramos los mensajes que nos encontramos. Y no es lo mismo encontrártelos en un museo que en la pared de una calle, en un periódico o en, no sé, en un libro, en tapadura, de una editorial importante. Es decir, somos muy impresionables frente a dónde nos encontramos las palabras. De la misma manera que no es lo mismo que alguien nos cuente la misma historia, alguien que le tenemos plena confianza, a alguien de quien desconfiamos. Es decir, siempre tenemos presente dónde nos encontramos los mensajes. En el cómic se da todavía mucho más. Porque claro, es decir, en primer lugar hay una especie de aura cultural que podemos decir de dónde nos encontramos los cómics. Los cómics se han refugiado
en determinado momento con esa estrategia de la novela gráfica en el formato libro, en el formato códice. Y eso sí tenía un prestigio cultural, el libro. El libro es nuestro objeto simbólico por antonomasia, ¿no? Es decir, está asociado a ese mundo cultural. Hasta entonces, los formatos de cómic estaban muy asociados a, por ejemplo, la prensa en ciertos momentos, al comic book, que también era una revistilla que, bueno, una vez leída podíamos intercambiar o directamente tirar. Eh, Al álbum franco-belga, que ya resistía, no lo tirábamos tan rápido, pues ya viene en tapadura. Entonces ya, claro, tiene otra consideración cultural. Entonces, digamos que ese tipo de encuadernación, el tipo de papel, etcétera, la industria que hay detrás, de alguna manera nos está lanzando un mensaje sobre la consideración cultural de ello. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya no solo el soporte, sino el espacio que tienes para contar algo. No es lo mismo tener 4 viñetas en una tira diaria que tener una página entera para contar una historia que ocurría los domingos, que tener 48 páginas como suele tener el álbum franco-belga y te guste más o te guste menos, tienes que encajarlo en esas 48 páginas, sabemos lo que hay, ¿no? O tener ya, claro, la novela gráfica dices, bueno, pues tienes las páginas que necesites. Y eso quizás es una gran revolución, ¿no? Las historias estuvieron condicionadas por los formatos previos y ahora parece que puede ser al revés, que incluso la historia puede condicionar el formato editorial y puedes exigir un libro más grande, puedes exigir incluso libros desplegables en formato concertina, puedes buscar una gran variedad. Es decir, parece que manda la historia y que el mundo editorial es capaz de ser suficientemente flexible como para buscar un producto editorial o, digamos, un formato editorial donde tú puedas encajar esa historia. Y eso es un gran cambio que hay ahí. Y ese cambio viene propiciado desde mi punto de vista porque también ha cambiado culturalmente. Es decir, si ahora nos encontramos que las historias de, no sé, de Little Nemo, nos encontramos una colección de lujo, una edición de lujo de formato tabloide en tapa dura, tenemos la misma página que dibujó McKay, pero no la estamos leyendo igual, porque a nosotros nos la ha creado, nos lo han convertido en una delicatessen editorial. Cuando antes lo leía un inmenso público. Entonces hay un cambio de asignación cultural, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es verdad que el cómic muchas veces lo hemos visto como esa especie de industria cultural de entretenimiento, sin más, ¿no? Que bueno, que es muy legítimo y está muy bien. Y en caso al menos de la tradición española, pues claro, es decir, si nos enfrentamos con ese TVO de posguerra, etcétera, era algo muy popular, vendían miles y miles de ejemplares esos TVOs, ¿no? No sucede ahora, sí, por eso es verdad que cuesta ver ese trabajo, verlo como una industria, es decir, algo que sea capaz de generar suficientes beneficios para que haya editores, sobre todo autores, que puedan vivir solo de ello. Entonces, claro, los autores sobreviven y van buscando otros lenguajes cercanos que les permiten dibujar cómic también. A mí me contaba precisamente un autor lo que ganaba por dibujar un cómic, que era escaso. Dice, y luego me encargan una serie de ilustraciones para un libro de texto. Dice, y esto me lleva un mes frente a un año y gano, era como 20 veces más. Claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que trabajar para ese mundo de la ilustración editorial en ciertos momentos y de esa otra manera me puedo permitir el lujo también de dibujar cómics. No tenemos, a pesar de que se publican muchos cómics, a pesar de que los lectores somos, sí, unos cuantos, pero nos hace falta más, a la industria le hace falta más. Y sobre todo porque hay mucha gente que sí que lee, pero no llega al mundo del cómic. Y ahí hay incluso ciertos cómics que se quedan en terreno de nadie. ¿Por qué? Porque los lectores de cómic, por ejemplo, a lo mejor en España pueden ser lectores de género, pienso en superhéroes, a veces puede ser en el manga, etcétera, y esos pueden tener unas ventas altísimas. Pero hay otro tipo de cómic que no es el habitual de ese mundo casi del fandom, porque contaría otro tipo de historias que están destinadas a autores o digamos a un tipo de lector que podría leer otras novelas, que podría eso, pero que no sabe que hay cómics que tratan esas temáticas y luego se quedan muy gratamente sorprendidos cuando por casualidad llegan a ellos. Yo tengo algunos amigos que de repente dicen, oye, ¿tú qué te dedicas a esto del cómic? He encontrado una cosa mouse, dice, me ha gustado muchísimo, entonces quieren más mouses, ¿no? Entonces, esa es la sorpresa, ¿por qué? Porque funcionamos con estereotipos, obviamente, ¿no? Y todavía el cómic sigue asociado a un ligero estereotipo. Entonces, claro, cuando alguien se acerca con esa imagen preconcebida y ve este nuevo tipo de lenguajes, de repente dicen, ah, bueno, bien, entonces no sabía que existía esto. Y es ahí donde ese terreno intermedio, que sería para otro tipo de lectores, algunos no han llegado
y otros que pueden ser muy habituales del cómic se encastillan un poco en sus preferencias de género, que por otra parte son legítimas y muy válidas, ¿no? Entonces, claro, hay gente que, no sé, pienso a lo mejor pues es un forofo, un seguidor de Batman y se lo sabe todo de Batman. Es así como funciona en ese fandom del mundo cultural, de la cultura popular, ¿no? De la misma manera que hay gente que puede ser un aficionado a ciencia ficción en general, pero hay gente que es aficionada, por ejemplo, a Star Trek. Entonces, claro, es una especie de cofradía, casi de religión, se lo saben todo, ¿no? Pero bueno, entonces ese acercamiento al cómic y a un cómic puede ser transversal, es decir, puedes leer una gran cantidad de cómics que entre sí no tienen nada que ver, como hay una gran cantidad de novelas que entre sí no tendrían nada que ver y siguen siendo novelas. Y ahí entra desde la novela más experimental a bestseller. Y a todo eso lo llamamos novela y lo llamamos literatura. No funcionamos con ese estereotipo tan grande, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de cómic, pues pensábamos, pues eso, cosas para niños, aventuras, superhéroes, géneros narrativos que vienen de eso del terror, la ciencia ficción, etcétera. Y eras, de alguna manera, había ese encasillamiento también, desde un punto de vista temático, formal, iconográfico y, por supuesto, también cultural. Entonces, claro, hay grandes cambios, ¿no? Entonces, una labor a veces también de divulgación por parte del estudioso del cómic, de abrir esos campos, porque la gente a veces se queda sorprendida y hay un campo, no sé si de pedagogía implícita en ello, ¿no? Es decir, casi de misionero del cómic, que dices, no, pero ojo, hay también estas posibilidades y no digo que sean mejores, sino que están ahí, que sería bueno conocerlas para luego que la gente decida si adentrarse o no. De los trabajos más, digamos, radicales, quieres decir, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad es, hay trabajos más exigentes desde un punto de vista narrativo y algunos incluso exigentes no solo por la complejidad lectora, sino sobre todo desde un punto de vista conceptual, diría yo. Es decir, dónde empieza y dónde acaba eso que llamamos cómic, ¿no? Entonces, que es difícil de establecer a veces un perímetro claro, ¿eh? Y yo huyo siempre de esas verdades eternas porque no las tengo. Yo sencillamente es una cuestión de sinceridad. Pero, claro, antes hablamos de cómo el cómic va penetrando en el museo. Bien, hay, en primer lugar, a veces los museos de alguna manera recopilaban aquellos cómics clásicos. Incluso tendríamos páginas que de alguna manera podrían ser casi como exponibles, ¿no? Páginas originales que tú puedes tener. Pero ya estamos viendo cómo incluso hay cómics que se crean específicamente para un museo. Y entonces el autor tiene en cuenta cómo es las dimensiones del espacio que va a tener. Ya no se tiene que adaptar al formato editorial, sino que se tiene que adaptar al espacio de una exposición. Eso ocurría, por ejemplo, aquí en España con varias obras, y a lo mejor una de las más llamativas puede ser lo que hizo Paco Roca con el dibujante en el Iván, ¿no? Es decir, buscar un espacio y dentro de este espacio, que yo es lo que tengo, ya no tengo una página, ahora tengo una pared, tengo un espacio de una sala y ahí coloco mi proyecto, mi cómic, que ya no ocupa una página impresa, sino una pared, una sala. No es el único caso, hay muchos más, pero es muy interesante. Claro, esto por un lado. Por otro lado, vemos también que hay propuestas, incluso en forma de libros, que son también cada vez más radicales, donde incluso a veces puede que no haya un elemento iconográfico claro, ni siquiera un hilo narrativo también muy llamativo, ¿no? Entonces, hay cómics o incluso hay un autor muy llamativo que es Roberto Masso, por ejemplo, que tiene unos de sus cómics que es cadencia. Entonces estás viendo una serie de líneas que trazan patrones rítmicos, gráficos, etcétera. Y dices, ¿qué cuenta? ¿Qué historia cuenta? Nada, es decir, es un ritmo gráfico que tiene que a veces que sería muy emparentable con un cierto arte vanguardista, ¿no? Entonces, si por un lado veíamos que el cómic lo podíamos casi decir, bueno, es que esto es cultura casi de usar y tirar esa cultura popular, ya no es la alta cultura, ¿no? Ahora estamos viendo que dentro del territorio del cómic se están acercando muchísimo hasta el punto de llegar a una especie de simbiosis con las propuestas artísticas más radicales en ciertos momentos, ¿no? Ya no solo en su complejidad narrativa, sino en su complejidad conceptual de cómo están pensados. Es decir, vimos un cambio en la historia del arte, donde entendíamos que el arte era una especie de casi de destreza técnica, es decir, oh, qué bien dibujado, qué bien pintado está esto, es decir, qué bonito es, a que ya no solo era eso, sino también que había una idea previa
que se realizaba. Entonces ya había, digamos, una especie de inteligencia previa, de proyecto previo que luego se realiza. Y ya no es tanto esa destreza técnica. Y entonces, bueno, claro, nos lleva a unos límites el arte contemporáneo y cada uno tenemos nuestros límites. Dice, esto ya para mí, yo esto ya no, aquí ya no llego, ¿no? Dice, esto lo puede hacer un niño, ¿no? Entonces, bueno, bien, que en ciertos momentos quizás sí. Y también entiendo a veces el desconcierto de cómo desligar aquello que es puramente vanguardista de lo que piensas que es algo insustancial, ¿no? Es decir, los límites pueden ser difusos en cierto momento, ¿no? ¿Qué ocurre con el cómic? Que tiene desde esa versatilidad. Tenemos desde un cómic periodístico que nos ayuda a ver, entender el mundo, las guerras otra vez. Es decir, hay cómics que se vuelven muy actuales en este momento, ¿no? Eh, a otros muy vanguardistas. Y ya no solo eso, sino incluso qué ocurre con algunos autores que juegan con los objetos, casi hacen cómics que incluso puedes montarlos como piezas, es decir, ya son objetos, ya serían una especie de esculturas en ciertos momentos, eso por un lado, y que desarrollan ese mundo ficticio de los cómics. Pienso, por ejemplo, en alguien como Chris Ware, ¿no? Que de alguna manera en sus obras hasta da los recortables, que tú puedes coger, jugar a recortarlos y crear esos espacios, incluso el propio Seth en una obra como Joss Sprott, ¿no? Es muy llamativo los saltos que se están dando, ¿no? Que van mucho más allá de una página de empresa, van mucho más allá de una historia de género. Y tenemos esa gran versatilidad, ¿no? Desde casi un cómic de no ficción a un cómic incluso de naturaleza abstracta. Es decir, hay antologías ya sobre el cómic abstracto que son muy interesantes y sobre todo que nos dejan muy descolocados, porque si tenemos una imagen que ya no es narrativa, que ni siquiera es mimética o que reproduce iconográficamente una imagen que nosotros podemos, un objeto, una referencia que nosotros podemos controlar, eso se empieza a parecer mucho claro al arte abstracto, incluso a esas series de dibujos que ciertos artistas conceptuales experimentales hacen también, ¿no? Y es muy llamativo. Incluso a lo mejor también, ¿dónde se refugian también todo esto? Pues en un tipo de edición independiente, movimiento fancinero en ciertos momentos, ¿no? Donde, claro, no están obligados a grandes ventas, claro, es verdad que eso no es fácil de vender, no es, claro, Maus viene avalado por un premio Pulitzer, por una, todo el mundo, si a quien no le gusta Maus no se atreverá casi a decirlo, porque dices, Dios mío, es como, no me gusta Quijote, pero no lo digas, porque entonces quedas tú mal. Bueno, pues tanto Quijote como Maus obviamente son obras de referencia inexcusable, pero siempre a mis alumnos yo les he dicho, digo, tenéis derecho a que un clásico no os guste, si podéis ser sinceros, es decir, claro que sí, hay clásicos que puede que no nos gusten, que no nos lleguen, y hay otras cosas que a lo mejor no se consideran clásicos que nos pueden gustar mucho. Todo esto venía un poco en relación con los, entre un límite y otro del cómic hay una distancia sideral, y todo sigue siendo cómic, ¿no? Desde el más comercial todavía, la recuperación del cómic infantil que se había quedado de alguna manera en un segundo o tercer plano frente a ese cómic de autor para adultos, es decir, claro, es decir, lo que al menos en España sucedía es que el cómic infantil llegó un momento en que prácticamente desapareció cuando fue, digamos, un plato fuerte. Ahora hay una recuperación de ese cómic infantil, ¿no? Y esa desaparición del cómic infantil la utilizaron, y a mí es muy curioso, y a lo mejor no es exacta la pregunta, pero aprovecho para ver sobre todo la importancia de los públicos, ¿no? En un determinado momento, la asociación del cómic con los niños fue un estigma. Esto es infantil. Bueno, vale, esto es para niños, entonces ya, pues, ya no es una cosa seria. Todo muy discutible, obviamente. Pero sucedió incluso que el cómic hasta tuvo una mala prensa. Vamos a hablar de Estados Unidos, mitad del siglo XX, todo aquel revuelo que hubo con los cómics tan violentos, etcétera. Incluso no se atrevió a llamar, es muy conflictivo si tú introduces el lenguaje del cómic dentro de la literatura. Eso crea una... Si lo llevas el tema, si quieres una polémica, hablas de eso. ¿El cómic es literatura, sí o no? Y ya está. Ya encuentras a cuatro y ahí va a haber no sé, una cuarta guerra mundial, supongo, me imagino que puede suceder ahí. Pero sin embargo, pienso en otro lenguaje muy cercano al cómic, que es el álbum ilustrado, aunque los anglosajones llaman picture book. Bien, es muy curioso porque creo que no hay mucho conflicto a la hora de integrar esos álbumes que tienen, sobre todo son imágenes con un poco de texto, pero que pueden ser solo imágenes y que se leen incluso también secuencialmente, aunque tienen otro tipo de lectura. No causa ningún revuelo que eso se englobe dentro de la literatura infantil, es curioso. Claro, me imagino que es que la literatura infantil no es lo mismo que la literatura secas tampoco.
pero todos, es decir, para ver un poco desde qué tradiciones arrancamos, con qué valores preconcebidos ya arrancamos. Entonces, claro, en el cómic pues ahora nos encontramos desde algunos que dirán que es superhéroe, sí, y otros dirán, pero eso es especie de arte de vanguardia, déjame de rollos de... No. Pues claro, toda esa versatilidad es lo que ocupa el lenguaje del cómic, ¿no? Y que por eso digo que es prácticamente imposible que no haya al menos un cómic que no te guste. Solo es un lenguaje, no es mejor ni peor que otros, o bueno, incluso tiene mucha más versatilidad porque tienes varios medios para contar cosas, ¿no? Y es curioso cómo también dentro de la literatura empieza a haber lo que se llama esas novelas multimodales, ¿no? Que pueden acudir a la música, a las imágenes, etcétera, pero que arrancan antes en la literatura juvenil. Si haces eso para una literatura seca, una literatura adulta, dices, uy, ya volvemos a encontrarnos con las imágenes, Coco. Esto ya es aquí el diablo. Aparece una imagen, ya tenemos. Entonces, nunca hemos funcionado igual ante las imágenes que ante las palabras, ni culturalmente, hasta ni religiosamente. Es decir, en bueno, tenemos religiones donde no se puede representar a Dios, porque es pecado, pero sí tenemos palabras para referirlo. Tanto es así que incluso hay unos grandes problemas que tiene el mundo académico para la hora de reproducir una imagen en un estudio. En muchas ocasiones se nos dice, pero tienes que pedir permiso para reproducir esa imagen. Bien, pero eso si tú estudias poesía no le pides permiso al autor para citar unos versos suyos porque los estás estudiando. Son dos formas de cita igual, pero uno utiliza la imagen y otro utiliza palabras. Pero parece que ni el mundo cultural, ni el mundo económico, ni todo lo que lo rodea actuamos igual. Somos tenemos una especie de esquizofrenia ante esos dos lenguajes, ¿no? Y a mí es algo que me llama mucho la atención, es decir, cómo funcionamos frente a las imágenes y cómo funcionamos frente a las palabras y cómo funcionamos frente a la mezcla de las dos cosas, que es muy llamativo, ¿no? Claro, pues el arte de vanguardia pues está a veces en una sintonía muy grande con algunas de estas realizaciones, ¿no? Yo te hablaba antes del caso de Roberto Masó, ahora, bueno, Alexis Vauclair, también otro autor francés, es decir, son capaces de hacer series que incluso a veces pueden llegar a ser leídas narrativamente, pero que vistas en un primer golpe dices, esto no es el cómic que yo esperaba, claro. No es Batman, no es cómic de ciencia ficción, no es Corto Maltés, nada, no se parece en nada. Entonces, nos ocurre con el lenguaje. La literatura recubre prácticas muy diferentes, pero lo que pasa es que hemos creado un estereotipo. La literatura, bueno, ahora están cambiando muchas cosas de una manera, pero la literatura ante mucho tiempo para nosotros eran libros que se compraban en librerías, que se tomaban prestados en bibliotecas, que se comentaban en suplementos literarios, pero Homero no era nada de eso, y es literatura. Entonces, la literatura medieval tampoco se vendía en librerías, ni había críticos que hablaban de los grandes libros en un periódico, y lo seguimos llamando literatura. Pues el lenguaje, incluso el del cómic, tiene una elasticidad tan grande que alude a muchas prácticas muy diferentes, ¿no? Eso es enriquecedor, pero a la vez también desconcertante para todos nosotros. Sí, bueno, es verdad que hacer una reseña buena es muy difícil. Como hacer una buena divulgación es difícil. Y además en el mundo académico la palabra divulgación está demonizada porque parece que es algo poco serio, ¿no? Si tú eres un buen académico, lo que haces es investigación. Entonces, claro, es verdad que esa investigación tiene un público muy restringido, siempre, en cualquier campo. Y en el campo de los cómics, pues bueno, es una comunidad en crecimiento, pero también es escasa, es reducida, nos vamos conociendo prácticamente casi todos. Pero es verdad que también nos debemos un poco al público, a orientar al público, ¿no? Y sobre todo, incluso, lo interesante sería acceder a lectores que no sean habituales del lenguaje del cómic, ¿no? Y decir, es porque merece la pena. Y es ahí incluso, de alguna manera, es cuando uno tiene que ser un poco persuasivo, ¿no? Es verdad que si uno tiene ciertos tics y, entre comillas, se pone estupendo a la hora de hablar, parece que le está robando el protagonismo al autor. Hay veces que en determinadas reseñas ves que el protagonista es el reseñista, ese es el verdadero artista invitado, ¿no? Yo me propondría siempre una labor un poco más humilde, no de desaparecer, pero desaparecer contando una experiencia mía de lectura, es decir, ¿por qué esto merece la pena? ¿Por qué me ha gustado a mí?
que creo que pueda aportar a otros, ¿no? Y en determinados momentos, algunas veces tendrás que hacer algún comentario a lo mejor un poquito más formal, pero todo tiene que ser un poco más ligero, ¿no? Porque un lector habitual o un lector incluso inocente lo que va a pedir es qué novedades aporta, qué contenidos emocionales tiene, le ayuda a eso a entender el mundo, qué aporta, es decir, algo que nos es muy cercano desde que somos niños, que son los dibujos, es decir, cómo volvemos otra vez a retomarle el pulso a lo gráfico, ¿no? Entonces yo a una reseña le pediría sobre todo lo que a veces hacen los escritores cuando hablan de otros escritores, que por un lado me hablan de la obra y por otro lado, entre líneas, leo un poco la lectura que están haciendo ellos, ¿no? Y ahí me permite conocer dos mundos. Por un lado, la obra reseñada y por otro lado, la sensibilidad de quien la está leyendo. Que esa sensibilidad que se note en el... A lo mejor es un poco impresionista lo que puedo decir, pero estamos ante una reseña, ¿no? Y que se note. Es decir, ¿por qué mereció la pena? Cuento un poco, hago... De ahí nacen también, quiero pensar, los blogs, que tienen un poco de ese discurso intimista en cierto momento. Es decir, es mi propia experiencia de lectura. No tengo que rendir cuentas ante nadie. Y esto es lo que yo creo, lo que yo veo. Y sobre todo es algo que me gusta, ¿por qué no compartirlo? Pero no puedo decir, leeros esto, ¿por qué? Porque lo digo yo y está bien, ¿no? Es decir, tenemos que ser mínimamente persuasivos, ¿no? Y ahí es donde uno tiene la capacidad, sobre todo dedicándose al estudio del lenguaje, de utilizarlo también como una herramienta comunicativa, persuasiva y un puente. Es decir, a mí me gusta mucho, bueno, hubo un momento en que iba al cine, creo que siguen existiendo todavía, pero mi vida familiar y las pandemias no me permiten, pero me gustaban mucho los trailers de las películas, porque me invitaban a, bueno, salía y digo, voy a verlas todas, luego al final no las veía, pero y luego a lo mejor ves algunas y dices, lo mejor era el tráiler, ¿no? Pero esas ganas que una reseña te dieran de funcionar como una especie de tráiler. Después de esto, dicen, tengo que conseguir esta obra como sea, ¿no? Y ahí evidentemente tienes que mostrar tu experiencia de lectura. A veces tendemos a ser tan asépticos, tan neutrales en nuestras lecturas, que es difícil convencer a alguien que lo lea y dice, pero bueno, si me lo está escribiendo, si parece una ensalada, 3 lechugas, 4 tomates y un poco de zanahoria. Ensalada. No es mentira, es muy aséptico, lo has descrito muy bien. Pero tienes que decir qué sabor te está dejando esa combinación, ¿no? Es decir, cómo la has aderezado, cómo lo has visto tú que alguien te la ha aderezado para ti y que el lector se sienta un poco protagonista. Dices, este es un libro que te está buscando. Yo a mí me gustaría pensar en ese tipo de reseñas, ¿no? Que aclarando un poco lo que es la obra desde un punto de vista temático, es verdad que puedes hablar de estructura, pero luego que se note una experiencia de lectura asociada a un contenido emocional, es decir, necesito hablar de esto, ¿no? Y que después de acabar la reseña, dices, ¿qué hago? Voy a ver qué librería tiene este libro, ¿no? Porque entonces habrás hecho algo bien y has encontrado un punto en común con un lector y eso es muy bonito, que te una... Es decir, yo me imagino que el éxtasis cuando uno va a ver un grupo de rock o pop y te encuentras otras 5.000 personas, dices, tienes algo en común con todas ellas, ¿no? Y te gusta mucho. Pues encontrarte una comunidad, o ser miembro de una comunidad que compartes gustos, pues está, pues si esa comunidad es de dos, de un reseñista y un futuro lector de una obra, me parece también algo magnífico, ¿no? Pero es verdad que es algo que no está suficientemente bien valorado, que lleva mucho tiempo hacer una reseña, a lo mejor tienes que, y que luego la lees muy rápido, y eso es la gran injusticia que ocurre pero ocurre con todo al final, ¿eh? Es decir, me imagino cuánto tiempo ha llevado a hacer esta página el dibujante y cuánto tiempo le dedica a dibujarlo. Es decir, yo cada vez que entro a un museo dices, bueno, la mayoría de los museos son inasequibles, inabarcables a quien nos visita. Si uno va y visita el Louvre, el Museo del Prado aquí en Madrid, hay salas que hago un recorrido, me imagino que cada visitante dices, así, bien, le he dedicado 3 segundos a cada cuadro. ¿Cuánto tiempo ha invertido allí? ¿Cuánto tiempo invierto yo en mirarlos, no? Eso ocurre en la lectura del cómic. ¿Cuánto tiempo ha invertido en pensar, dibujar, colorear, entintar, etcétera? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a la lectura que a veces va uno muy rápido? Hay ciertos cómics que te piden una lectura muy atenta, muy compleja. Y debemos alterarnos de la reseña. Es decir, yo he llegado a esto y además quiero hacer una reseña que se note un poco que hay. Estoy hablando de reseñas positivas. Quizás creo un poco en esa reseña también. Es decir, ahí también puedo entender que haya gente que haga una reseña que dices, mira, esto es intolerable, infumable y no puedo... Yo no lo haría. A día de hoy me costaría trabajo porque no sé, puedo marcar una distancia, pero bueno, a lo mejor hay reseñas que se ensañan, ¿no? Contra alguien, ¿no? A mí personalmente no me gusta. Es decir, hay poco tiempo para hablar de lo que me gusta mucho. Si gasto un poco de tiempo para hablar de lo que no me gusta,
quizá él está perdiendo y a lo mejor hasta me estoy equivocando, pero sí hay una obra que me gusta mucho, sí necesitaría contar algo de ello, ¿no? Entonces es verdad que los ritmos habituales que cada vez tenemos son más apresurados, ¿no? Y parece que si haces una reseña le robas tiempo a otras actividades, pero me parece, bueno, pues hay páginas web absolutamente maravillosas, hay blogs muy interesantes que sirven desde el mundo digital para canalizar esas reseñas y obviamente luego también están apareciendo los periódicos que también van reservando su espacio, ¿no? A la aparición de cómics, que antes a lo mejor solo eran libros de novelas, poesía. El hecho de que cohabiten ya novela, poesía, cómic, el hecho de que haya listas de los mejores cómics al final del año, que de alguna manera no tienen esa capacidad de reseña, pero sí que esas listas a final de año que hacen un recuento de lo que ha sido interesante, el hecho de que aparezcan junto con novelas, libros de poesía, libros de ensayo, obras de cómic, me parece ya que estar todos juntos en un mismo espacio, me parece que es interesante, es importante y es decir, aquí está también, no lo desdeñemos, ¿no? En caso de Biosfera, que además es una aventura y tiene mucho mérito Manuel Barrero y todo su equipo, ¿no? Pues claro, es una especie casi de ecosistema, ¿no? Donde tiene su revista, que es precisamente la revista Tebiosfera, pero luego también está haciendo una labor importantísima de catalogación, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos con el cómic, sobre todo un cómic ya de hace un tiempo, es ver qué números existían, porque como ha sido también ese producto desdeñado en ciertos momentos, no era fácil que la gente lo conservara, no era fácil encontrar esos archivos caros. Y tenemos los libros están metidos en bibliotecas, pero ese tipo de revistas, fanzines, cómics, etcétera, que se destruían, se tiraban a la basura, se quitaba importancia, es difícil encontrar esa conservación de esos cómics. Por eso ahora también, o incluso en la cátedra de cómic de la Universidad de Valencia, es decir, se crean también desde bibliotecas especializadas para el estudio del cómic hasta archivos también donde se van recogiendo obras de cómic. Me parece que hay una labor muy importante. En Biosfera también esa labor de catalogación me parece a todos nos ha servido mucho. Es decir, a veces ver este número de esta revista, qué historias contenía, de qué fecha es, qué autores hay, etcétera. Eso es una labor muy importante porque de otra manera a veces no llegamos, ¿no? Si además luego hay una revista especializada que sirve para difundir estudios de cómic, pues es algo muy interesante y que sea esa revista, digamos, académica. Están surgiendo otras, ¿no? Ha surgido la recuperación de Neuroóptica, que en un principio estuvo asociada a Antonio Altarriba, que bien conoces, y que ahora se ha recuperado otra vez de la mano de Julio Gracia, ¿no? O la revista de cuadernos de cómic, que lleva también Gerardo Vilches, ¿no? Es decir, son iniciativas muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo de la academia es realmente complicado y encontrar la posibilidad de poder publicar cosas sobre cómic en revistas que a lo mejor publican estudios literarios es a veces complicado. Yo me he encontrado con ciertos momentos, dicen, bueno, su texto sí nos parece interesante, pero como tiene imágenes y nosotros no publicamos textos con imágenes, no podemos atender. Y era una novela que tenía imágenes y que tenía imágenes, bueno, entonces yo me quedé muy sorprendido. Digo, si no les gusta, lo entiendo perfectamente, si no alcanzas los mínimos, bien. Pero otra vez chocábamos, la imagen. Ya además el cómic. Y esto es una revista de literatura. Poco a poco hay revistas que se van abriendo, que no son estrictamente literarias, son revistas de semiótica, etcétera, donde en Europa también empiezan a aparecer revistas como European Comic Arts, etcétera. Pues bueno, cada vez más, ¿no? Pero hubo algunos pioneros, ¿no? Que apostaron, bueno, pues si hace poco se celebró ese 20 aniversario de TVOsfera, pues claro, ahora es hablar de cómic, bueno, es un poco rarito, sí, todavía, ¿no? Pero hace 20 años era un poco más raro, ¿no? Y hace 40 ya no digo más. Entonces, claro, llega un momento y dice, pero ¿cómo te vas a...? Pues eso, Antonio Altarriba hace una tesis sobre cómic. No sé, supongo que en ese momento la gente lo miraría como diciendo, pero Antonio, ¿por qué no te dedicas a una cosa seria, no? Entonces, ocurre esto. Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos y afortunadamente que la academia se dé cuenta, que haya revistas que se dedican a esto, que los periódicos abran las puertas a esto, que las librerías generalistas tengan una sección dedicada a cómic, novela gráfica, no sé, es maravilloso, me parece que era el lugar natural.
porque Comic siempre tuvo esas formas de distribución, puntos de venta, tiendas específicas, donde el cómic se convierte, pues bueno, también en mercancía, asociado luego a otros productos de merchandising, etcétera, juegos de rol. Bueno, pues que tenga, que es un espacio también interesante, pero que tenga también otro que aparezca junto con otros libros, novelas, libros de ensayo, libros de historia del arte, fotografía, es decir, que aparezcan en las librerías, está bien. Los cómics también a veces no nacieron necesariamente como libros, nacieron como partes de periódico en muchas ocasiones, pero Toffe sí hacía libros, ¿no? Eh, Ahora tienen esa forma de libro. Entonces, bueno, pues por eso es verdad que es muy bonita esa idea de X de Groestin, ¿no? De ese objeto cultural no identificado, ¿no? Es decir, está siempre ahí en esa ambivalencia, ¿no? En esa especie de cinta de Moebius que aparece y desaparece en lo que se llama la cultura más o menos establecida, y es interesante. Hemos cambiado la página web, tiene que estar ya también en la nueva página web del Servicio de Publicaciones de la universidad, ahí ya están todos, ¿eh? Y se pueden comprar online. Claro, el gran problema que tenemos es el océano, se puede llamar el océano, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer llegar los libros a América, ¿no? Claro, por una cuestión logística y de costes, ¿no? Es decir, claro, el traslado de un libro allí hace que el libro valga más el trasladarlo, el transporte, y eso es una pena grande, ¿no? Yo qué sé, hay que estudiar la posibilidad también de poder reconvertirlos a formatos digitales también y que puedan ser descargables. Es verdad que es una colección académica, pero que también queríamos que tuviera un aire de amor por el libro como objeto, ¿no? Y por las imágenes. Entonces es verdad que cada libro teniendo un aire de familia con los anteriores también queremos que sea un objeto diferente, ¿no? Que sea un objeto, no sé si decir bello, a lo mejor me pongo un poco cursi, ¿no? Pero sí algo diferenciado, es decir, algo que aporte, que su contenido sea interesante, pero su aspecto también sea, su estética también sea algo llamativo, ¿no? Y convertirlo eso en un archivo digital, pues es como quitarle un poco el alma, ¿no? Al libro. Bueno, pero es una posibilidad que está ahí, es algo que tenemos que estudiar, ¿no? Pero sí, sobre todo en aquel momento esta colección empezó en torno a 2017, pues era un buen momento para hacerlo, porque al menos en aquel, yo no sabía, no sé si ahora hay alguna, no había ninguna, hay colecciones dedicadas a estudios de poesía, de literatura infantil, de novela, pero al menos en el mundo editorial universitario no había una colección dedicada enteramente a solo a cuestiones de cómic, ilustración, álbum ilustrado, y me parecía bueno, digo, es una buena oportunidad para hacerlo. Es decir, a lo mejor hubiera sido un poco imperdonable que de haber estado ahí y habiéndome dedicado a esto, bueno, hubiera dicho, pues no lo hacemos, ¿no? Era para ver un poco cómo funcionaba y bueno, y que los investigadores también vean incluso hay un cauce de publicación, ¿no? Que reconozcan, digamos, pues un espacio, como puede ser TVosfera, como puede ser Cuco, como puede ser Neuroóptica, como pueden ser pues es verdad que las universidades publican libros, siguen publicando libros que estudian cómic, pero integrados en otras colecciones. En colecciones, por ejemplo, estudian, pues, yo que sé, narrativa, y ahí puede ir un libro sobre cómic, pero no había una cosa específica sobre ello. Me parecía que era interesante, ¿no? Y sobre todo darle otra vez el tratamiento de amor por las imágenes, reproducirlo, las imágenes a todo color, para que el lector vea también y le entre en ganas. A mí me gustaría que alguien, después de leer uno de los libros que hemos publicado, le entraran unas ganas irresistibles de comprarse las obras de las que habla ese libro, porque, es decir, algo haría bien ese libro. Es decir, que no convertirnos no solo nosotros en los protagonistas, sino en ese puente necesario para llegar otra vez al lenguaje, ¿no? Que estamos estudiando. Y me parecía, bueno, una buena herramienta, ¿no? Entonces, por eso le pusimos ese nombre de graficalismo, insistiendo un poco ese elemento visual, gráfico, que queríamos que tuviera la colección. Mira, yo, si tuviera que hablarte de graficalismo, es como si a un padre le preguntas un poco por sus hijos, ¿no? Tengo que mira, ahí sobre todo hay el último libro de Enrique Cabero, me parece un libro muy bonito en el sentido que es un libro que habla precisamente de la relación de los cómics con los libros, ¿no? De cómo se convierte un cómic en un libro y cómo de alguna manera desmonta esa idea del libro. Entonces, es el último que tenemos, otro en el que estamos trabajando y que va a ser precisamente una reedición de la España del TVO de Antonio Altarriba.
Entonces, pues bueno, ya lo he dicho en otros foros y aprovecho aquí para decirlo en breve. Yo espero que pueda estar para darle, digamos, una nueva vida a un libro que a veces también es necesario. Mira, el hecho de recuperar ciertos clásicos, no solo en los tebeos, no solo en los cómics, sino algunos estudios que siguen siendo todavía muy importantes a día de hoy, pero que por la razón que sea se han quedado descatalogados o ya han sido, sus tiradas están agotadas y no se van a volver a reeditar. Bueno, algunos de ellos pues, pueden tener una segunda vida, ¿no? No solo como una especie de ejercicio arqueológico del saber, sino porque siguen siendo válidos y siguen siendo muy interesantes. Y en esta colección, pues bueno, hemos abierto algunas líneas de trabajo. A mí también hay un libro que me parece interesante de una chica que ha leído su tesis ahora recientemente, Inés, que es la imagen de la enfermedad en el cómic, que en aquel momento, pues bueno, no teníamos mucha noticia y luego vimos todo el aluvión de noticias en torno a la medicina gráfica y a todo. Entonces, pues bueno, no sé, fue una especie de coincidencias, ¿no? De maravillosas coincidencias. El hecho mismo de que alguien, por ejemplo, le pudiera prestar atención a la enfermedad y cómo alguien las contaba y las dibujaba me parecía muy interesante. A mí siempre me ha parecido un tema muy llamativo, el de la enfermedad en general, porque vivimos la vida a veces de una manera apresurada, pero cuando la enfermedad te captura, de repente hay una parada y empiezas a pensar, ¿no? Empiezas a pensar quién eres y qué es lo que has vivido. Y a mí me parece también interesante conectarlo con la escritura, con la expresión. La escritura es precisamente pararte a pensar quién eres. Si vives de manera apresurada, no escribes. Es decir, si escribes en ese momento te paras, ¿no? Y piensas y reflexionas. Y es un reflejo de lo que somos. Entonces, me parecía interesante poder relacionar esas experiencias, ¿no? De qué nos pasa cuando caemos enfermos y cómo tenemos la necesidad de contarlo. Incluso a lo mejor cuando nos llegan a decir tienes los días contados y alguien decide contarlo en, en una historia o contar cómo se muere su padre, su madre, su hermano. Me parece que son temas especialmente interesantes. Y si por un lado teníamos que andar luchando contra el estereotipo del cómic, que era una especie de discurso, bueno, una bagatela, un divertimento, ¿no? Nada más fuerte que a veces enfrentarnos a esa fragilidad que nos impone la enfermedad o incluso una muerte cercana. Bueno, me parecía que era otro libro que aportaba cosas. Y entonces, no sé, desde empezamos como autor, que además curioso, tuvimos una efeméride imprevista, ¿no? El primer libro dedicado a Bernie Wrightson de Lexus coincidió precisamente con la muerte de Wrightson. Yo digo, me parece que somos los típicos oportunistas y fue solo una mera casualidad, ¿no? Para hacer arrancar la historia de la colección, porque para mí el gran problema cuando ideas una cosa de estas y además yo cuando estaba ahí o cuando sigo estando ahí de director de publicaciones de un servicio de universidad es que tenemos un paso temporal, es decir, yo dejaré de ser dentro de un tiempo director de publicaciones. Entonces cuentas con una ventana temporal bastante limitada para ponerte a hacer algo. Entonces, hacer arrancar el proyecto es difícil, porque no es como cuando le pides un artículo de 10 páginas o una reseña a una persona. Es pedirles un libro para hacer arrancar, para que se conozca. Y eso fue un poco lo más costoso. Luego, una vez que ya, digamos, tiene una inercia, es como la bola de nieve, ¿no? Ya va rodando y poco a poco unos libros se van alimentando a otros. Entonces bueno, pues va creciendo la familia y eso es bonito porque, bueno, ver cómo, casi como dialogan. A mí me parece muy bonito tenerlos en la estantería y verlos allí como una especie de diálogo entre ellos, ¿no? En esta colección y con otras colecciones. Yo creo que además hay cosas que se están haciendo muy bien en otros países, en otras universidades, se están publicando cosas que me parecen incluso colecciones editoriales que son maravillosas y ver un diálogo y que poco a poco pues se vaya sumando gente, otras universidades, editoriales privadas. Por ejemplo, antes hablabas de Kiko, lo que hace Marmotilla, pues es fantástico, desde otro universo diferente al mundo académico. Es una aventura personal, pero eso, que se crea un espacio, porque si ya es difícil hablar sobre el cómic, a veces hay que encontrar también los espacios. Los cómics tenían que adaptarse a sus espacios editoriales, también los estudiosos tenemos que adaptarnos a los espacios editoriales, ¿no? Y no siempre es fácil encontrar acogida dentro de editoriales y sobre todo también editoriales de prestigio, etcétera, que den cabida a los estudios de cómic. Entonces, pues bueno, Graficalismos queríamos sencillamente abrir una ventana al mundo del cómic. Y bueno, si lo vamos consiguiendo, aunque sea poquito a poco, pues ya está. Un pequeño paso es mucho.
Sí, claro. Ahí, sobre todo no pasa nada por escuchar. Es decir, incluso cuando se abre sobre ello, de bueno, pues cuéntame qué es lo que tú ves ahí, porque uno no, cada vez es más difícil saberlo todo. Siempre fue difícil, ¿no? Si en el siglo XVI se quejaban de que era imposible saberlo todo, pues en el XXI es mucho más complicado, ¿no? Sobre todo porque la gran cantidad de conocimiento que estamos haciendo, hasta el punto de que en el mundo universitario a veces llegaba la broma esta de cómo nos vamos a leer unos a otros si estamos ocupados escribiendo. Pues sí, es decir, todo el mundo está haciendo muchas cosas. En el mundo del cómic también, cada vez es creciente, ¿no? Lo que se está haciendo. Y, y fíjate que aprovecho un poco también para la cuestión de lo que pasa con las tradiciones. En ciertos momentos lo hablaba con la tradición de los estudios. Las tradiciones de los estudios de cómic hispánicas siempre juegan en segunda división. ¿En qué sentido? Nosotros intentamos conocer al menos lo que se hace en el mundo anglosajón, lo que se hace en el mundo francófono. Ya a veces no sé si podemos llegar a lo que se escribe en alemán, y a lo mejor ya es más complicado, italiano también puede ser una lengua asequible, pero está claro que sobre todo el mundo anglosajón no lee prácticamente nada de lo que nosotros estamos escribiendo. Y, no hablo de España, hablo de todo lo que se hace en Latinoamérica, Iberoamérica, España, de una manera conjunta. Creo que se aportan cosas que pueden enriquecer los estudios de cómic en general, no del cómic en español o eso, sino lo que se esté haciendo. Y bueno, se están creando redes también cada vez más potentes y de conexión, porque a veces ignoramos lo que se está haciendo, por ejemplo, en Latinoamérica y al revés, ¿no? Bueno, cada vez empieza a haber ya también lazos más fructíferos. Y ahí tenemos un hándicap que es una riqueza. Nosotros los leemos a ellos, pero ellos a nosotros no. Entonces, pues bueno, parece que si no publicas en inglés, no llegas a esos grandes editoriales, no llegas a ciertos rincones. Pero bueno, es una labor un poco nuestra. También tenemos que ir divulgando lo que hacemos también, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí hay un problema que ya no solo es de peso cultural y cuestiones lingüísticas. Entonces se mezcla eso, ¿no? Hay industrias anglosajonas muy potentes, editoriales anglosajonas muy potentes, que a veces no hay otro equivalente a lo mejor en ese mundo latinoamericano, ¿no? O al menos no le dan cabida a este tipo de estudios de esa manera. Es una batalla desigual, pero vamos a hablar más que batalla de diálogo, donde de momento nosotros hablamos y escuchamos, pero no nos escuchan. Pero bueno, hablamos. Pues aparte de ir encontrándolo en revistas y demás, hay algunas páginas como estas de academia.edu, donde hay un perfil que gran parte, no todos, porque incluso algunos trabajos son recientes, no se pueden publicar, pero algunos trabajos ya más antiguos o que estaban en acceso abierto, ahí se van colgando. Incluso un perfil de otra, que es Orcid, también hay un... Ahí se van colgando todas las... de todas maneras, si te interesa, te paso los enlaces para que veas algunas de esas publicaciones, porque gran parte de ellas no solo tienen enlaces, sino los textos descargables en muchas ocasiones, ¿no? Y a veces es uno de los grandes problemas, acceder a ciertos trabajos, ¿no? Porque si los trabajos están publicados en un libro, en una editorial, pues bueno, a lo mejor desde Argentina es difícil conseguirlo. Como a veces a nosotros también nos cuesta trabajo encontrar algo de México, Argentina o de Brasil o de Perú, ¿no? Porque ¿a dónde llegar? ¿A qué librerías pedirlo? Es difícil. Y si pides una librería allá, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cuánto vale el transporte? Bueno, es una cosa cada vez que nos preguntan, ¿cómo puedo conseguir esto? Si es un libro que editamos nosotros, digo, no lo sé, porque es complicado. Sobre todo es el viaje a América, lo que nos resulta muy complicado. Pero bueno, estas páginas nos ayudan un poco a divulgar trabajos. Y bueno, tanto en academia.edu como en el perfil de Orcid, donde se ven las publicaciones, sí son más asequibles de encontrar. Mira, a propósito que hablas de esto, es uno de los grandes problemas encontrar la publicación o dar la posibilidad de publicar entrevistas, ¿no? Uno de los libros, curiosamente, de Graficalismos es una serie de entrevistas que hace Julio Gracia a distintos autores, es parte de su tesis, y es de las revistas como Escuela de Vida, se titula el libro, y es un libro muy bonito, también muy interesante, porque hace un rastreo de entrevistas a gente que tuvo que ver con la reformulación del cómic y el fin de aquello que nosotros llamábamos en la tradición crítica española el boom de las revistas en los años 70-80, ¿no?
y hace pues una especie de inventario, de panorama de lo que fue todo ello, ¿no? Y habla con los principales agentes de aquellos cambios. Es un libro también interesante, que a veces a entrevistas no le damos la importancia que tiene, pero bueno, hay luego editoriales como Mississippi, de la Universidad de Mississippi, publican una compilación de entrevistas a Art Spiegelman, a Maurice Sendak, el autor de Algunos Ilustrados, a Alan Moore, que son muy valiosas para los estudiosos, ¿no? Esas entrevistas, ¿no? Que a veces parece que, bueno, es una entrevista sin más, ¿no? Aportan muchos datos, mucha información que es muy valiosa, para nada desdeñable, ¿eh? O sea que un fiel defensor de las entrevistas y de la publicación de las entrevistas. O sea que te animo a que sigas, te doy la enhorabuena. Me parece que es una especie de casi proyecto quijotesco. No sé cómo sacas fuerzas para todo ello. O sea que te felicito por ello.